Bueno, chicos, empezamos. Bueno, este es el segundo vídeo y el tema de hoy va a consistir sobre la psicología. Voy a empezar primero por explicar el significado, luego haré un pequeño desarrollo sobre su historia y concluiré con algunas escuelas psicológicas y por último las ramas de la psicología que se utilizan actualmente. Para empezar, primero quería pedir perdón porque en el primer vídeo lo edité un poquito mal, edité un poquito el sonido muy alto de la música y no se me escuchaba muy bien. Entonces, bueno, sí que mucha gente se me ha quejado y es normal, es comprensible, porque si no se entiende lo que digo, de qué sirve tener estos vídeos, ¿no? Pero bueno, me he comprado un par de accesorios a ver si se me puede escuchar un poquito mejor por el sonido. Incluso intentaré hablar un poquito más alto y más claro para ver si me pueden entender todas las explicaciones, porque de verdad es que a mí me sorprende y me gustan todos estos temas de psicología y sobre todo porque amo mi carrera, me gusta saber mucho más. Todos tenemos psicología, así que es prescindible tener un mínimo de conocimiento sobre la psicología. ¿Y por qué es necesaria? Porque en países de Europa o de países desarrollados, no como Perú, que es un país tercermundista, es porque la psicología o la mentalidad de muchas personas no se desarrolla adecuadamente. Entonces lo que falta es un poco de psicología, un poco, por no decir mucho, ¿no? Tanto por parte del gobierno y por parte de muchas personas en vidas privadas, sepan un poquito de lo que está relacionado a esta ciencia, y que es maravilloso, de verdad. A mí me ha ayudado mucho, yo creo que a mucha gente también le ayuda. Y bueno, intentaré quitar también prejuicios, estigmas, para que más gente pueda, en vez de prejuiciarlo y no saber un poquito del tema, por lo menos con estos vídeos intentaré explicarlo, qué es, para qué sirve y a quiénes podemos ayudar o podemos llegar como profesionales, en mi caso, como futuro profesional. Y de eso se trata este vídeo. Así que nada, mil disculpas de verdad por el sonido, intentaré editarlo mejor, fue mi primer vídeo, así que bueno, con ánimo. Voy a empezar. La psicología, según la RAE, la definición que está en el diccionario de la define como que la psicología es la ciencia o el estudio de la mente y de la conducta en personas y animales. Para resumir, es la ciencia que estudia los procesos mentales y las sensaciones y percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente, tanto físico como social, que lo rodea, durante momentos y situaciones determinadas. Vamos, que el cerebro se estudia a sí mismo. Antes de explicar lo que es la psicología en sí, quiero explicar qué es la ciencia y por qué se le considera la psicología una ciencia. La ciencia es una forma de obtener información que hace que una persona conozca sobre un tema en específico. Consiste en la epistemología, que son teorías del conocimiento científico. Hay diferentes tipos de conocimiento, alrededor de 12, 16, incluso más. Hay tres que son principales, que es la que explica la epistemología. El primero es el conocimiento vulgar, el segundo es el conocimiento filosófico y el tercero es el conocimiento científico. ¿En qué se dividen y en qué se diferencian? El vulgar son creencias sociales o supuestos no comprobables. ¿Esto qué significa? Es un conocimiento muy básico, se le dice que es el conocimiento experimental o el conocimiento práctico. Son conocimientos que no tienen ningún juicio de reflexión profundo, como el filosófico o científico, que es el que se demuestra, ¿no?, mediante pruebas verídicas y fiables. ¿Por qué se dice que es el nivel más bajo de conocimiento? Porque es como que un cotilleo. Puede ser el cielo y el infierno, el chupacabras, que son leyendas, mitos que se van contando de personas a personas, de boca en boca, ¿no? Que no es un conocimiento ni reflexivo ni comprobable, sino que te lo dice tu vecino y tú te lo crees. Por ejemplo, las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, lo que puede decir mi familia, que dice, este es malo, o esta persona es tal, o esta persona es cual, y muchas personas se lo creen, ¿no? Porque se lo ha dicho un amigo, un familiar, o alguien que le cae bien o alguien que le cae mal, ¿no? Directamente es un tipo de conocimiento sobre algo
si es en psicología sobre una persona, que en realidad te dejas llevar por ese comentario, ese conocimiento sobre esa persona, pero no es real. ¿Por qué? Porque es algo ni especulativo, no hay ni reflexión ni comprobabilidad, ¿no? En este caso es que te lo han dicho y ya te haces una idea sobre esa persona, ¿no? Y en muchos casos ahí nos trae errores. Se le dice que es un conocimiento básico porque no es un conocimiento que te pueda ayudar muchas veces. El segundo tipo de conocimiento que tenemos, un pasito mucho más estructurado y trabajado, sería conocimiento filosófico, que es la obtención de información mediante introspección o sobre una reflexión mucho más profunda de la realidad. Pero en este caso, al ser filosófico, reflexivo, es especulativo, no es verificable, no se puede verificar, pero sí se pueden llegar a un conocimiento un poquito más extenso. En filosofía, por ejemplo, se utiliza la lógica para poder hacer estas comprobaciones o estos ajustes de conocimiento mediante el método inductivo y deductivo, y evitando, claro que sí, las falacias. Ejemplos de conocimiento filosófico, por ejemplo, puede ser la metafísica. La física son objetos que ocupan un sitio en el universo. Meta es más allá y físico es algo que se puede tocar, ¿no? Algo que tiene un espacio en el universo. Entonces, metafísico significa más allá de lo físico, algo así como que imaginativo o reflexivo o creado por la mente, ¿no? El mundo de las ideas, por ejemplo, puede ser la lógica, la ética o la moral. Y por último, el conocimiento mucho más complejo, que es el científico y el que tiene, por decir así, un conocimiento más exacto de la realidad. ¿Por qué? Porque es el conjunto de saberes comprobables mediante métodos rigurosos, los cuales sirven para obtener leyes universales. ¿Y las leyes qué significa? Son el principio de teorías o el principio sobre cómo se mueve el objeto de estudio. En psicología, digamos que una ley es el estímulo, un estímulo sobre el cuerpo o sobre la persona. Las comunidades científicas tienen a otros profesionales que debaten y rebaten el conocimiento que se ha explicado, que se ha creado, que se ha inventado, que se ha investigado. Entonces, en este caso son comprobables y verificables. Estas ramas pueden ser, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química. En este tema principal que estoy hablando es la psicología, que se comprueba que es correcto la serie de teorías o de investigaciones comprobables. Entonces, ya para meternos directamente de fondo en la psicología se originó mucho antes de lo que se creó como una ciencia formal o una ciencia dura. Se creó aproximadamente en el siglo XVIII por una rama de la filosofía llamada empirismo. El empirismo es experimentar sobre un objeto o sobre algo que se quiere estudiar y analizar en profundidad. Es una ciencia nueva porque se creó en 1879, se formalizó el primer laboratorio en la Universidad de Leipzig, Alemania, por el señor Wundt, muy conocido, y vamos, yo creo que todo psicólogo tiene que conocerlo. Es relativamente nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque solo llevamos 142 años de existencia como ciencia. La humanidad lleva 2,5 millones de años sobre la Tierra. La doctrina filosófica que empezó a dar las raíces de la psicología, que es el empirismo, obtuvieron una serie de estudios y de comprobaciones. Empezó a entender la conducta humana como una serie de estímulos respuestas sobre la biología humana, y en esa época lo que nace es psicofisiología. ¿Psicofisiología qué significa? Psicofisiología significa psico, mente, fisio, cuerpo, y logía, ciencia. La psicofisiología significaba... Psicofisiología significaba el estudio de la mente, del cuerpo en esa época. Y al pasar de los siglos, de los años, en el siglo XIX, siendo una ciencia más profunda y más exacta sobre la mente, apartándolo del cuerpo, haciendo que la psicología
no solo sea una forma de teoría o no solo de forma experimental, sino que sean de los dos tipos, teoría y práctica, así conllevando a una serie de procedimientos en los cuales se podían demostrar cada teoría de cada escuela psicológica y cada práctica o experimento sobre la conducta humana, para así poder crear una serie de leyes, estímulo, que serían las leyes, lo procedente o lo consiguiente al estímulo, que sería la respuesta, para obtención de información profunda. Existen tres formas de cómo funciona la psicología como ciencia. La primera, que sería la ciencia dura, sería la investigación científica, y la construcción de métodos, que sería el objetos de estudios propios por las escuelas o por psicólogos. Y por último, la forma pragmática se divide en dos, que sería la educación académica y el ejercicio clínico. Para dividir estas tres formas de obtener información o investigaciones, se dividen en dos ramas. Las dos primeras serían las relacionadas a la teoría y la pragmática sería la práctica. Estas dos primeras se dedican al estudio detallado sobre la percepción, la motivación, el aprendizaje, la atención, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, el amor, el consciente, el inconsciente. Eso sería formas de la mente. Luego estarían las relaciones interpersonales, que serían con otras personas, y por último sería el funcionamiento bioquímico del cerebro. Ojo con esto, no lo confundamos con la psiquiatría, que la psiquiatría es una rama de la medicina que se dedica a la investigación o al estudio del comportamiento bioquímico del cerebro, más no las experiencias del paciente. Y el tercero, que sería el pragmático, se dedica a la educación y a la innovación de esta para poder desarrollar y potenciar habilidades de los individuos. Y el ejercicio clínico se dedica a la psicoterapia. Una vez que ya sabemos cómo funciona la investigación psicológica para obtener conocimiento científico, para llegar a la actualidad, durante el corto tiempo de historia de la psicología, muchos de estos aportes y muchos de estos avances científicos se dieron por una serie de escuelas psicológicas que se fueron fundando a lo largo de la historia. Exactamente existen 8, que son las 8 principales escuelas de psicología: estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis o psicodinámica, que tiene otro nombre, conductismo, gestalt, humanismo, cognitivismo y constructivismo. Constructivismo. Se me traba. Pero antes que nada, procederemos a describir las ramas actuales de la psicología. Las dos ramas principales que se utilizan actualmente, que sería la psicología básica o la psicología aplicada. La psicología básica se divide en 6 subramas y la psicología aplicada se divide en 7 ramas.